Paula, hablemos de Santa Cruz, hablemos del Comité Pro Santa Cruz y hablemos de las luchas cívicas. Gracias, Carlito, por esta invitación. Creo que hablemos de las luchas cívicas. Hablemos de las luchas cívicas. Hoy día es 31 de octubre, sí. No es Halloween, como muchos quisieran celebrar, y que evidentemente la globalización nos está llevando a esas nuevas celebraciones. Pero, ¿qué pasó en Santa Cruz un 31 de octubre de 1957? Hace exactamente 60 años, va, desde mi perspectiva, a darse inicio al mayor conflicto que tuvo la región con el poder central en el siglo XX. Sí. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo llegamos antes de eso, los conflictos estaban los de Ibáñez y los Domingos, digamos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y siempre de la región, ¿no? Sí, yo por eso dije en el siglo XX, porque en el siglo XX hay otro conflicto importante en 1924 que se llamó Ferrocarril o Nada, sí. Pero fueron conflictos en todo caso más cortos. Sí. Las luchas cívicas es un conflicto que dura 2 años, que tiene un grupo importante de muertos y que va a tener a la sociedad 2 años con una violencia. Y que tiene muchas cosas. Estos 2 años son impresionantes en la cantidad de cosas que ocurren y pasan, ¿no? Pero y lo más importante, Carlos, esos 2 años de lucha van a permitir los 60 años de progreso posterior. O sea, son determinantes. Sin eso no hay esto. Es un quiebre que hay que reconocer y que los cruceños tenemos que reconocer. O sea, las luchas cívicas son fundamentales. Pero, a ver, ¿por qué 31 de octubre de 1957? ¿Qué había pasado antes? En primer lugar, cuando se descubre la riqueza en Santa Cruz, que es la riqueza de los petróleos, va a ser una riqueza estatal, a diferencia de la minería, que van a ser los patriarcas de la plata, ¿no? En el siglo XIX, o incluso la goma elástica que va a tener... que es otro tipo de progreso, exactamente, que genera ricos locales cruceños. Bueno, no, de cualquier manera algunos, privados. Exactamente, pero son privados. O el estaño, que también es privado. Exactamente. Cuando se descubren las riquezas en el oriente, que son los petróleos, se había descubierto antes, pero tienen una importancia a partir del siglo XX por lo que va a ser la empresa automovilística y la necesidad de la gasolina. Esas riquezas pasan a ser del Estado boliviano. 1936 se crean yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. No hay una familia cruceña que va a ser la dueña de los pozos de petróleo. Es el Estado boliviano. Punto importante de partida. Segundo punto, el presidente Germán Bush en 1938 dicta la ley de regalías petroleras. ¿Qué establece esa ley del 15 de julio? De lo que se produce, el 11% del producto neto va a quedar para el departamento que produzca, como regalía para ese departamento, para que sean invertido ese dinero en ese departamento. En este momento, el único departamento productor de petróleo es Santa Cruz. Santa Cruz no tenía ninguna otra riqueza. Santa Cruz era una sociedad bastante pobre, dedicada fundamentalmente a la producción agrícola, ganadera, con lo poco que había, y sobre todo se exportaba lo que se podía, porque pésimos caminos, no eran sendas, no habían medios de comunicación, no habían medios de transporte. Entonces, las regalías petroleras iban a ser el punto de partida para la transformación. Desde 1938 en adelante, el Estado boliviano nunca hizo efectivo nada de pago por lo concerniente a las regalías petroleras. Pero los cruceños en ese mismo periodo van a desarrollar una serie de planes y proyectos de desarrollo y de modernización. Podemos empezar con el Plan Banzer de 1937 o otros que se dieron antes también, pero a partir de 1937 ya hay una conciencia. Exactamente. Se plantea la necesidad de modernizar, la necesidad de electrificar, la necesidad de pavimento, de agua potable, incluso... ¿se lo hace ya mirando ese 11%? Claro. ¿Hay en alguno de esos planes, los fondos están ahora ahí? Están los fondos, entonces vamos a planificar. Comienzan a pensar en la necesidad del agua potable, en la necesidad del transporte público, de las obras públicas. Cuando usted dice agua potable, que la gente sepa, los que nos están viendo,
que no había agua potable, que no había luz eléctrica en Santa Cruz. No, o sea, nuestras calles eran de arena, no había transporte público, habían solo 8 grifos populares, digamos, para que la gente vaya y saque el agua venía del Piraí en una bomba aquí exactamente en la calle Mercado y Valle Grande, en lo que se llamaba caja de agua. En la caja de agua, pero la gente tomaba agua de lo que recorría de sus norias, ¿no? Entonces no había agua potable, no había pavimento, imagínese usted. No había luz eléctrica. No había luz eléctrica, había una pequeña empresa de luz y fuerza, pero digamos que es para unos cuantos, pero no estamos hablando de la grande mayoría. Un déficit de vivienda atroz, porque todos vivían en esos tambos hacinados, no había ningún servicio público decente. Entonces, la gente ya venía pensando en la necesidad de crear las condiciones para la modernización. ¿Y cómo se entendía modernizar? Obras públicas que son carreteras, que son vías férreas con Brasil y Argentina, que el presidente Bush las había firmado, la carretera con Bolivia, con el resto de Bolivia, Bush, ¿no? De nuevo Bush está muy presente en todo el siglo XX. Absolutamente. Es un hombre absolutamente visionario que se da cuenta de la necesidad de los ferrocarriles, del 11%. ¿Cuál es el rol de Dionisio Foglianini al lado de Dionisio Foglianini es un ingeniero químico, un hombre capacitado en Italia, y Bush pues tenía esa característica, ¿no? El buen estadista escoge buenos. Claro, él siempre estaba rodeado de gente capaz. Don Dionisio Foglianini, Humberto Vázquez Machicado, Enrique Finó, toda esta gente que conocía la problemática boliviana a fondo. Y si no hubiera sido por Dionisio Foglianini y Enrique Finó, probablemente los campos de petróleo se hubieran quedado del otro lado, porque ellos sí sabían dónde estaban, ¿no? Era gente muy estudiada. Entonces, él era suministro de minas y petróleo, sí. El ingeniero Dionisio Foglianini. Pero volvamos, entonces, a partir del 38 los cruceños están pensando en electrificación, en modernización, en obras públicas, pero no es solamente pensar la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sino el departamento, regionalizar el departamento, comenzar a potencializar que si esta es una zona de maíz, que si esta es una zona lechera, potencializar al departamento. O sea, en función de las vocaciones exactamente. Regionales. Entonces hay una visión, pero también es una visión humanista. Por ejemplo, don Leonor Rivera Arteaga, el doctor Leonor Rivera Arteaga está planteando la necesidad de crear una ciudad con escuelas públicas, con vivienda popular, con salud pública, una ciudad además sin tensiones étnicas, ¿no? Una ciudad donde esté muy bien distribuido. Por eso le digo, ya esta gente está pensando. Podemos hacer una historia de la planificación del proceso modernizador cruceño. Incluso en el 57 los cruceños contratan a una empresa que se llamaba la Technical International, es decir, Techin, de ahí viene Techin, Technical International, un consorcio argentino-italiano para planificar el desarrollo de la ciudad capital. Y claro, Techin no es que viene de la nada, ellos leen todos estos planes de desarrollo cruceño y también planifican la ciudad con anillos radioconcéntricos, con radiales para distribuir el tráfico, con unidades vecinales, una ciudad jardín con plazas cada X cantidad de manzanas, en esas unidades vecinales que donde debería haber un templo, un mercado, una escuela, una posta sanitaria. O sea, esto que se tiene hoy tampoco es casualidad. Incluso Techin decía, en el año 2000 Santa Cruz va a tener 800.000 habitantes, y todos debían caber hasta el cuarto anillo porque estaba absolutamente... El único error de Techin es ese. No, yo creo que no, bueno, claro, no había cómo dimensionar, pero un error muy pequeñito, porque ellos en el año 57, que la ciudad tenía 50.000 habitantes, dice, van a tener 800.000 y tuvo 1 millón, fíjese que tampoco el error es tan... Los que nos equivocamos fuimos nosotros en no cumplir el Techin y pasar el cuarto anillo y tener lo que hoy tenemos, ¿no? Sí. Porque efectivamente fuera el cuarto anillo no hay la planificación elaborada por Techin entre el 58 y el 59. Entonces, para llevar a cabo todos estos proyectos era pues necesario el dinero, que además el Estado boliviano no nos pagaba desde el 38. ¿Qué le debía a Santa Piense Cruz? usted, Carlos, en el 57 se inaugura el ferrocarril Santa Cruz-Corumbá.
El 59 se inaugura el ferrocarril Santa Cruz y Cuiva, que faltaba muchísimo para terminar, pero eso cambió para siempre en nuestra vida. Entonces, los cruceños necesitábamos el dinero que el Estado nos adeudaba. Pero volvamos a el 38, eso establece el presidente Bush. Sin embargo, estando el presidente Víctor Paz Estenssoro, promulga un nuevo código de petróleo, el código Davenport. Es bueno aquí recordar que el presidente habían nacionalizado las minas de los varones, porque no se nacionalizaron las minas, se nacionalizaron las minas de los varones del estaño, y paradójicamente van a privatizar los petróleos, ¿no? Porque van a comenzar que vengan las empresas norteamericanas, ¿no? La Gulf Oil para poder explotar los petróleos, y con este nuevo socio extranjero necesitan un nuevo código de petróleo, y el código de petróleo dice no hay 11% para el departamento productor, eso va a ser para el Estado boliviano. Y esto va a provocar pues una molestia. Primero, nos debían del 38 al 55, y segundo, a partir del 55 no nos quieren pagar la regalía. Con la nueva legislatura está electo Virgilio Vega. Eso le iba a decir. Avíseme quién es Virgilio Vega. Virgilio y el Vega, valor que tiene su Virgilio Vega era un diputado del MNR. Sale de adentro. Movimentista cruceño. Así es, viene del sindicato de peluqueros, pero él sabe las necesidades de su pueblo y plantea una ley interpretativa al artículo 104 del Código de Petróleo. Esa ley interpretativa dice que tiene que volver al departamento productor. Se aprueba en diputados, se aprueba en senadores en diciembre del 56, pero el presidente Hernán Siles Suazo se niega rotundamente y se negará siempre a firmar esa ley interpretativa de las regalías petroleras. Entonces, estamos en enero del 57. La situación de la ciudad es extrema y del departamento aún más. Carlos, en ese momento tenemos 50.000 habitantes en la ciudad, 250.000 en el departamento, cosa que hoy es totalmente la inversa, ¿no? Podemos decir 1/5 de la población vive en la capital y 4/5 viven en todas las provincias. Pero la ciudad vivía, la verdad, situaciones extremas. Entonces comienzan a haber movimientos de la gente exigiendo pues el pago adeudado de las regalías petroleras y la aprobación de la promulgación de la ley aprobada por el Senado. ¿Aquí es cuando aparece Pinto? Todavía no. Bueno, en realidad la gente está muy preocupada todo el año 57, y en junio deciden reorganizar una institución que se había creado 7 años antes, el Comité Pro Santa Cruz. En la universidad prácticamente. Sí, todo era en la universidad. Las reuniones eran siempre en la universidad porque ahí se había creado. Santa Cruz, se había creado en la universidad, y las reuniones a lo largo del 57 eran en la universidad. En el aula magna. Exactamente, en el último piso, en el 4º piso. Y ¿qué pasa? Se reorganiza y en junio lo eligen al doctor Melchor Pinto Parada como presidente. Melchor Pinto, usted sabe, un médico, un hombre exitoso desde la medicina, pero había sido ministro, había sido alcalde, es un hombre que tenía mucho conocimiento, no solo de la política, como la práctica política, sino de la ciudad y sus necesidades. Y Pinto va a ser un hombre que va a comenzar a dirigir cartas al gobierno, a Siles Suazo, pidiéndole promulgue la ley de regalías petroleras. Y Hernán Siles Suazo se va a negar permanentemente a la promulgación de la ley de regalías petroleras. Sí. También es bueno aquí de aclarar que se crea la Unión Juvenil Cruceñista, usted lo sabe muy bien, su padre, el 7 de octubre, y da la casualidad que había una maquinaria de yacimientos en Santa Cruz de la Sierra, y la gente le pedía que esa maquinaria le pase a las calles, porque esas calles eran cualquier cosa. Y el presidente exigió que se las lleven a Cochabamba. Entonces los jóvenes de la Unión Juvenil el 13 de octubre toman la maquinaria y la ponen a trabajar, a limpiar esas calles. Imagínese usted esos barriales. Tumbaban hasta aleros, ¿no?, de algunas casas, porque
porque no había mucha técnica entre los que las manejaban. Exactamente. ¿No? El alcalde Adán Weber dice que se quede la maquinaria. Sí. Don Adán Weber Ortiz, que renuncia incluso a su condición de alcalde. Y ¿no? Este señor... Movimentista también. Movimentista también. Bueno, si era alcalde, en ese momento los alcaldes eran puestos, porque recordemos que el movimentismo va a eliminar la figura del alcalde electo, ¿no? El prefecto era Froilán Calleja Castro. Entonces, esto comienza a pasar el 14... Héroe de guerra. Héroe de la Guerra del Chaco. Amigo curiosamente, hermano de Rubén Julio Castro, exactamente, que después tiene un rol muy importante. Senador de la República. Sí. Entonces, el señor, esta gente de los jóvenes están tomando la maquinaria, y el 29 de octubre el presidente Hernán Siles Suazo dicta un decreto de estado de sitio, aduciendo que habían peligrosos levantamientos regionalistas que querían acabar con la unidad de la patria, ¿no? Y que buscaban anexarse a países vecinos, ¿no? Entonces, el típico adjetivo del Estado boliviano, separatismo, ¿no? Se quieren separar, se quieren unir al Brasil, la unidad de Bolivia corre riesgo por esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Hay la oferta de un cruceño que dijo: aquí tengo 50.000 pasaportes para que se vayan. Eso va a ser un poquito después, eso es el 29 de octubre. 29, ya. El 30 hay un cabildo en la plaza liderado por Pinto, y ese 30 se decide un paro cívico, que no se llamaba paro cívico, se llama huelga general para el día 31. Por eso es tan importante una fecha como hoy. El día 31 de octubre se da el paro cívico. El alcalde quiere abrir los comercios y una comisión negociadora va a negociar con el alcalde a la alcaldía, que es lo que hoy es la Casa de la Cultura. Parece que el alcalde entiende, pero el control político, que es la policía política del MNR... Que había además una célula del control político dentro de la alcaldía, en la parte del fondo, en la parte de atrás, donde está el teatro, ¿no? El control político, que es la policía política del MNR, manejado por Sandoval Moro, va a comenzar a disparar y hace varias descargas, y en una de las descargas muere un joven, Jorge Roca Pereira, y se hieren a 4 jóvenes más. Este hecho va a provocar la ira popular, va a provocar una manifestación espontánea, la gente va a perseguir a los miembros del control político, van a prenderle fuego al jeep que tenían ahí. En ese momento, pues, la doctora Elfi y el doctor Pinto van a hablar desde la alcaldía. La doctora Elfi va a crear, después de esto, la doctora Elfi Albrecht va a crear la Unión Femenina Cruceñista, ¿no? Con el objetivo de apoyar a la lucha. Que hacen una marcha espectacular, las mujeres. Exactamente. Entonces, el 31 es el punto de partida de ese larguísimo conflicto que va a durar hasta diciembre del 59, cuando Rubén Julio Castro, que fungía como presidente de Bolivia, ya que era presidente del Senado y el presidente Suazo no estaba, dictó la ley de regalías, la ley interpretativa de las regalías petroleras, ¿no? Entonces, desde el 31 de octubre hasta el 21 de diciembre del 59, son prácticamente 2 años y un poquito más de un enfrentamiento. El 58 es un año muy duro. Pero permítame terminarle el 57, ¿no? Después de la muerte de Roca Pereira, las mujeres se organizan, las marchas son diarias. El presidente Siles viene el 2 de noviembre, y es cuando usted comenta eso de los váyanse. El presidente Siles viene, había venido el nuncio apostólico intentando negociar, ¿no? Que ustedes, que no se separen, etcétera. Y el presidente Siles dice en su discurso ahí, en lo que es la brigada parlamentaria, que no va a firmar la ley de regalías petroleras. Lo deja claramente, que se organice una comisión de representantes cruceños para negociar con sus ministros en la ciudad de La Paz qué hacer con el tema para Santa Cruz. Y efectivamente, esa comisión se organiza, va a ser nombrado el doctor Hernando Sanabria, el doctor Carlos Valverde, la doctora Elfi Albrecht, el doctor Humberto Vázquez Machicado, que vivía en La Paz, se van a ir a La Paz, y el doctor Mario Sandoval Saavedra, el doctor Sandoval Saavedra, y también Lucas Saucedo, ¿no? Y el doctor Lucas Saucedo Sevilla. Y van a La Paz a negociar. El presidente tenía una obstinación, él no iba a firmar la ley de regalías, porque además decía que el 11% era para toda Bolivia, y que
los departamentos productores de minería decían que ellos, esas son palabras textuales de decirle, ellos querían también tener beneficios del petróleo, como si nosotros alguna vez hubiéramos tenido beneficios de las regalías mineras, pero bueno, eso es harina de otro costal. Entonces el presidente... El viaje es accidentado desde sus inicios. Está la llegada de la delegación, el encontrón con Luis Sandoval Morón en el aeropuerto mismo. Con Edil también. Con Edil. Con sí. los dos hermanos Sandoval Morón. Sí. Que bueno, ellos eran los amos y señores del control político, ¿no? Sí. Finalmente, ¿qué establece esa comisión? Del 11%, 5% va a ir como renta departamental y 6% va a el Estado para que invierta en Santa Cruz. Que el Estado iba a invertir en Santa Cruz. Así sí. es, que el Estado iba a Santa invertir. Cruz no aceptas. No, inicialmente hay como que se quiere la paz, ¿no? Se quiere un poco pacificar, viene la comisión, se va a ver qué va a hacer, pero Sandoval Morón... Están Cuadros Quiroga Guille. y Morales Guillén. Y Morales Guillén, sí. Viene la comisión, pero Morón no queda satisfecho, porque Morón ve que de alguna manera se pacificaba con eso y va a comenzar otra vez con todos los abusos. Y había una fiesta del Colegio Pestalozzi en el Club Social y entró ametrallando. Sí. Ese hecho va a provocar que las damas, que las mujeres cruceñas organicen la primer huelga de hambre de mujeres en Bolivia. Las huelgas de las mujeres cívicas el 6 de diciembre y se instala en la alcaldía. Tengo que decir que Adán Weber, cuando lo mataron a Roca Coronado, a Roca Pereira, perdón, sí. Él renuncia porque dice sí. No se puede matar en la casa del pueblo a la gente del pueblo, ¿no? Las mujeres toman la alcaldía, hacen la huelga de hambre, son 150 mujeres, Lidia Ibáñez, la señora María Luisa Saucedo, que sí, acaba de morir, sí. La señora Neisa Roca, las hermanas Paz, ¿no? Gisela Brum. Las hermanas Moreno, son 150 sí. mujeres, entre mujeres jóvenes que apoyaban la huelga y estas mujeres líderes mayores que organizaban la huelga. ¿Usted conoció a la doctora Elfi? No. No sabe lo que se perdió. No conocí, pues. Claro. Conozco a su hijo, pero no la conocí a la doctora Elfi. Sí, he leído, porque usted sabe que hasta la doctora Elfi, poca gente sabe, hasta actriz de teatro era. Claro. Hasta actriz de teatro, ¿no? Una mujer muy importante. Creo que es la primera mujer abogada cruceña. Puede ser que sí, Carlos, no tengo ese dato, pero definitivamente es una mujer que luchaba sí. por los derechos de la mujer. Sí, y sí. creo que eso hay que hacerlo notar, ¿no? Porque ya se está luchando por los derechos de la mujer, el derecho a la acción política de la sí. mujer. La Unión Femenina Cruceñista marca un antes y un después en la acción de las mujeres cruceñas, porque dejan lo doméstico, lo caritativo, y la pasan... Isela Mendívil. Exactamente, que va a ser... Isela de Mendívil. Ortiz. Isela Ortiz de Mendívil. Son muchas mujeres, sí. sería muy injusto. Sí. Nombramos a Elfi Albrecht porque es la cabeza, digamos, ¿no? Pero sería injusto nombrar algunas y obviar a otras, ¿no? Sí. Pero en realidad también hay esas grandes mujeres anónimas sí. que están ahí en la calle manifestándose porque los hombres están perseguidos, porque los hombres están huyendo. O sea, por eso digo, las luchas cívicas van a marcar un antes y después en la acción de la mujer cruceña. A partir de ese momento, las mujeres cruceñas van a la calle, sí. van a la lucha pública. Ya no es la lucha doméstica, ya no son que están haciendo la caridad aquí o allá, es ya una lucha política y eso se debe entender así. Mujeres como la doctora Albrecht, la doctora, como usted dice, Ortiz de Mendívil, ella bioquímica, o sea, son claro. mujeres profesionales también, que se están dando cuenta de que no basta hablar de derechos, sino que tenemos que ejercer nuestros derechos como mujeres. Esa primera huelga de hambre de las mujeres, olvidada por supuesto por la historia boliviana, porque la historia boliviana le pone a una huelga de hambre 22 años después, la de Domitila Chungara, esposa de minero, ¿no? Estas son mujeres cívicas que están exigiendo. La huelga exigía fundamentalmente la salida de Morón, ¿no? Porque ya eran muchos los abusos cometidos por el control político. Y la huelga va a tener como mediador al cuerpo consular. El cuerpo consular que va a ver que... Claro, o sea, no era común ver huelga de mujeres, ¿no? El cuerpo consular, incluso el presidente Siles Suárez lo manda a Barrao
a su canciller Manuel Barrao para que negocie y se pueda levantar la huelga. Pero en medio de esa huelga se da el enfrentamiento en los mangales, en la avenida, lo que hoy es la avenida Roca y Coronado, sí, en la zona más o menos de donde es PAT. PAT. En lo que es Villa San Luis. Villa San Luis está, que estaba más allá al fondo. la Villa San Luis, donde está el mercadito San Luis, está Todas esas eran tierras de... quitadas por Morón, por eso sí, es que se llama San pero Luis. eran de la mamá del doctor Alfredo Romero Dávalos. Puede ser, eso no lo Sí, sé. sí. Pero claro, se llama Villa San Luis porque él era Luis Sandoval, ¿no? Entonces le pone a ese barrio. Y el enfrentamiento es más o menos por PAT, ¿no? Por lo que hoy es PAT, sí, esa para casa que de la los gente se Urioste, ubique. la casa que había sido del señor Urioste. Y ahí va a morir Gumersindo Coronado Zambrana. Sí. Y 7 jóvenes van a resultar heridos, ¿no? Entonces ya después de esas muertes... Luis Sandoval Morón escapa. Se va, más allá. Bueno, eso ya eran pues los suburbios de la ciudad, claro, para que la gente entienda, el segundo anillo no existía, ¿no? Esos eran ya más o menos los arrabales. Luis Sandoval se va y después de esa muerte es cuando manda el presidente Siles a Barrao y de alguna manera se tranquiliza la ciudad. Pero también es bueno decir, Carlos, que ya para octubre el presidente Siles Suazo tenía tropas instaladas en Guavirá, sí, y en Tarumá, ¿no? Tarumá en la carretera a Cochabamba, y Guavirá, la carretera antigua, y Guavirá en la afuera de Montero, ¿no? Entonces ahí estaban las tropas del ejército, listas para atacar cuando así fuera necesario. Entonces la ciudad vivía, ¿no? Lo que va a justificar luego en el 58, cuando la huida de los muchachos, que el lugar donde los congregan para llevárselos a La Paz es precisamente Guavirá. Claro, es donde hay toda supuesta esa negociación, ¿no? Exactamente. Entonces, Guavirá y Tarumá, ¿no? Entonces quedan esos dos. La ciudad está cercada, Carlos, porque no es agradable vivir sabiendo que se tienen las tropas del Ejército Nacional ahí listos para atacarnos, ¿no? Entonces, como que diciembre, enero van a pasar más o menos pacífico, pero no está nada pacífico. En mayo se da una revuelta de la Falange, el 14 de mayo se da una revuelta de la Falange a nivel nacional. Y Siles Suazo intenta vincular el movimiento cívico con la Falange. Con la Falange Social. Que habían falangistas del movimiento cívico, innegable, pero el movimiento cívico no era un movimiento político. No era. Y lo había dicho Melchor Pinto desde el 1 de noviembre. El nuestro no es un movimiento político. El nuestro es un movimiento cívico que quiere las regalías para mejorar. El 58. Claro, sí. Mayo del 58. 14 de mayo es el levantamiento y el 16 de mayo ya despliega las tropas Siles que estaban cerca, pero no conforme con tener al ejército, manda a los milicianos. Este es un hecho que la gente no logra entenderlo, este asunto de los milicianos. Los milicianos, a ver, para entender, Hernán Siles Suazo crea las milicias campesinas a partir del 52, porque él tenía que de alguna manera acabar con el poder obrero de Lechín Oquendo. Entonces la única manera... Deberían ser los interculturales de hoy, digamos. Bueno, no, los campesinos... Los campesinos, sí. Lo que venían a ser los indígenas campesinos originarios. Claro, por eso digo. Y los ponchos rojos, etcétera. Claro, etcétera. Y los mineros respondían pues al control obrero del señor de Juan Lechín. Claro. Entonces, para alguna manera contrarrestar, Hernán Siles Suazo arma a los campesinos en la zona andina, claro, ¿no? Arma a los campesinos y esas son sus milicias, y contrarrestar el poder obrero que tenía Lechín, porque Lechín también tenía una milicia potente. Pero ya en el 58, Hernán Siles Suazo es presidente, utiliza a esos milicianos campesinos, que son campesinos armados, no es el ejército ya estaba, campesinos armados, milicianos del Valle Alto, de Clisa, de Ucureña, y trae a milicianos mineros, porque también había ese poder minero, de Guanuni y Colquiri. Entonces, los ejércitos en Tarumá y Guavirá, más estas milicias, van a tomar Santa Cruz el 19 de mayo de 1958. Toman la ciudad, la plaza, llegan en camiones, hay miles de fotos que podemos mostrar de gente
cómo se paran en la plaza y comienzan a bajar, cómo toman la ciudad, desfilan alrededor de la plaza. ¿Toman el Club Social? Toman todo, ¿no? Es una toma militar de la ciudad. Y aquí es donde se da la famosa masacre de Terevinto. Y estos milicianos matan a 4 jóvenes, hieren a mujeres, a niños, ancianos, ¿no? Terevinto cruzando el río Piraí, ¿no? Sí. Terevinto, Porongo, por esa zona, sí, para sí, que la gente se ubique, se da ese gran abuso y finalmente Pinto es exiliado, ¿no? Se va a Buenos Aires, escapa. Por corto tiempo, ¿por qué hay esa amnistía, Paula? Bueno, yo me imagino que son presiones internacionales, de alguna manera. Porque Pinto sale. Pinto se va en junio y en julio regresa. En julio regresa y es recibido en un recibimiento apoteósico porque la gente veía en Pinto su líder. En el 55 hay una amnistía, no para Pinto, una amnistía general en Bolivia. Creo que ocupan para poder generar el retorno de Pinto, porque el gobierno estaba, pese a todo, más tranquilo con Pinto, un hombre que sin Pinto. Sin Pinto eso podía desbordarse, ¿no? Ahora, definitivamente el gobierno intenta vincular lo cívico a la falange, pero sí, evidentemente no es así, ¿no? Y solo para que la gente pueda comparar, en el año 2008 el gobierno de Morales trajo hasta Montero a los milicianos de los Ponchos Rojos, el cerco de Surco que conocemos nosotros, y yo creo que ese cerco de Surco no fue casual. El gobierno de Evo Morales sabía que se cumplían 50 años de Terevinto y buscaba de alguna manera, como busca, utilizar la simbología para amedrentar a los cruceños, ¿no? Mucha gente dice que eso no era peligroso, sobre todo el masismo, ¿no? Pero nosotros sabemos que esos 10.000 campesinos armados que trajo Evo Morales y llegaron hasta Montero, piense usted que estaban ahí. Y generaron muertes en el camino. Y si eso fracasó, de alguna manera fue por esa cumbre que se daba, acuérdese, ¿no?, en Santa Cruz, y que hubo una petición de los gobiernos a que, rodeados de campesinos armados, muchos de los masistas dicen, pero estaban con palos, no importa. La violencia es violencia, ¿no? Y se ejercía una violencia simbólica sin precedentes, creo yo, después del 58. El 2008 fue un año muy duro, justo antes del estatuto, del 4 de mayo, ¿no? Del 4 de mayo. Entonces, que también fue en mayo. Volvamos sí al 58, que es lo que nos atañe. Pinto regresa y de alguna manera vuelve la calma. Como usted dice, sin Pinto podía desbordarse porque no había una conducción, no estaba el líder. Le digo una cosa, pasa el tema de Terevinto, pero no es solo Terevinto, en Ñanderoga. Estas son Terevinto es la masacre, ¿no? Claro, es la masacre, pero después está Ñanderoga, está lo que algunos llaman la encerrona de Surutú y otros llaman la guerra de los talones, digamos, ¿no? Ahí va. O sea, el control político estaba todo el tiempo, Santa Cruz, Ñanderoga era la casa del control político, ¿no? Sí. Ahí donde ahora es el edificio Bolívar, ¿sí? Poquito más, sí. Pero bueno, digo, esa esquina, en ese bloque, ¿no? En la media cuadra, era en lo que alguna vez fue la SIDEC Overseas. Ahí era entonces... Está frente al Shopping Bolívar. Hay un libro, Ñanderoga, que cuenta todos los abusos, ¿no? Sí. Como hay otro Terevinto, para las personas que quieran, ahí están los nombres, todo, ¿no? Profundizar más. Bueno, el 58 va a terminar, como le digo, el control político no deja la ciudad, o sea, la ciudad está tomada. La ciudad está tomada prácticamente desde octubre, cercada por esta gente. Y en el 59... hay lo que se llama la retoma de Haroldo Zambrana Cronenbolto, alcalde puesto por el presidente Siles Suazo, que él quiere retomar la ciudad, ¿no? Y ahí es cuando se produce lo que usted habla de la retirada estratégica y la toma de los 300 unionistas en el río Surutú, ¿no? Sin disparar ni un arma. Ya era el presidente, ya era Gil Reyes. De la Unión. Pero seguía el presidente Pinto. Claro. Ahí sí Pinto ya es exiliado en julio y no regresa. Lo exilian a Lima.
hasta la caída del MNR. Exactamente, está 5 años. Sí, sí, del 59 al 65. sí. Entonces, con ese hecho, digamos, las luchas terminan porque se va Pinto, porque desestructuran el cívico femenino, la Unión Juvenil, el cívico, el Comité Pro Santa Cruz, el terror, digamos, va a dominar el asunto, y el 21 de diciembre de ese año, Rubén Julio Castro, senador en funciones de presidente, hermano de quien fuera prefecto exactamente, cruceño, él va a promulgar la ley de la regalía. Pero tampoco es que en el 60 nos van a pagar. Hay que esperar al 64 la creación del Comité de Obras Públicas, ¿no? Que es un comité con un gran cruceño, Omar Chávez Ortiz, perteneciente al MNR, hermano de Ñuflo Chávez Ortiz, que había sido vicepresidente de Hernán Siles Suazo, ¿no? que le renuncia a Siles. A Siles. O de Cástulo Chávez Ortiz, ¿no? Omar Chávez Ortiz va a ser el primer presidente del Comité de Obras Públicas con dineros ya. Y esos dineros que van a llegar con obras públicas van a poder... Son para ejecutar todo lo que se había pensado. Exactamente. O sea, no es que se comienza, nos llegó la plata, ¿qué hacemos? No, llegó la plata, comencemos a trabajar lo que habíamos pensado el 38. Mire usted, Víctor Hugo Limpias ha hecho un trabajo muy interesante. Él dice que entre el 64 y el 78, porque el 78 desaparece el comité y surge la Corporación de Desarrollo, Santa Cruz recibió alrededor de 498 millones de dólares por concepto de regalía. Y esos 14 años, Carlos, cambiaron para siempre a esta ciudad, a este departamento, a las provincias, a la situación social. O sea, se construyeron las obras públicas, se permitió convertirse el departamento en un departamento agroindustrial. Entonces, esos 498 millones de dólares fueron fundamentales, y no solamente a los cruceños. Y no estamos hablando de miles de millones, estamos hablando ni siquiera de 500 millones de dólares. Ni siquiera de 500 millones de dólares, que además vinieron japoneses, vinieron menonitas, vinieron un sinnúmero de campesinos hambrientos que venían de la zona andina donde no tenían que comer, expulsados por el hambre y por la pobreza. Y hoy día son prósperos empresarios. ¿No? Entonces le digo, esos 14 años transformaron esta ciudad, este departamento y este país, ¿Se Carlos? da cuenta, Paula? 14 años. En 14 años. Usted piense, Tarija en el último tiempo recibía 1.500 millones de dólares por año. Por año. Y hoy está en crisis. Y no tiene nada. O sea, queda una vez más evidenciado que el dinero por sí mismo no trae el progreso. Si ese dinero no está acompañado de planes, proyectos, gente capaz de pensar, el dinero se gasta. Si no, pregúntele a Pari y su BBB o Mercedes, no sé qué autito es. Y el siglo XX cruceño es excepcional, ¿no? El siglo XX cruceño tiene muchas facetas importantes. Porque fíjese, desde el memorándum del 1904... El memorándum marca una línea... El ferrocarril o nada, la Herman Bush, es una suma de cosas que finalmente el siglo XX cruceño, sin el siglo XX cruceño, esto no fuera lo que es. Y yo, ¿por qué digo sin las luchas cívicas? Porque efectivamente otras luchas fueron políticas, pero ¿cuál es la capacidad de los cívicos o de Melchor Pinto y los hombres de ese momento? Muchos de esos hombres habían participado en la revolución del ferrocarril o nada, y ellos se dan cuenta que si no tenían los dineros para la transformación de esta aldea en la ciudad que es hoy, no iba a tener esa pequeña aldea la posibilidad de presionar políticamente. Entonces creo que ahí vemos esa visión. Hay que transformar para siempre Santa Cruz para que con esa transformación se transforme nuestra lucha. O sea, podemos encontrar un hilo conductor en todas las demandas cruceñas, pero ese hilo conductor necesitaba de un centro geopolítico, económico grande, poderoso, para que pueda exigir cada vez más. Usted me dice, el 64 llega la primera plata. A partir del 64, bueno, yo no he hecho estudios profundos y no quiero caer en errores. Víctor Hugo Limpia lo ha hecho, le sugiero entrevistar a Víctor Hugo porque lo ha trabajado muy bien. Él ha trabajado la cantidad de dinero e incluso ellos saben lo que hemos recibido hasta el 2005. Creo que hasta el 2005 son 1.500 millones, que es lo que recibió Tarija por año.
no es casual que a partir del 64 también se creen las cooperativas, que es un modo de impulsar su propio desarrollo que tiene la sociedad cruceña. Las cooperativas, o sea, esa es... La primera era la de agua, perdón, la de agua es la última, la cooperativa CRE de electrificación. Pero la primera es Cotas, que será además, son los hombres de la Cámara de Industria y Comercio. También. La que fue llamada despectivamente la burguesía ferretera. Son los tipos que van mirando el futuro y comienzan a vender, tocando puerta casa por casa, acciones de la cooperativa. Son los que después hacen el Banco Santa Cruz. Sí, a mí hoy día me sorprendió en el periódico, hay un anuncio de la CAINCO festejando al comité, pero no hay ni un anuncio festejando las luchas cívicas. Y la CAINCO debe saber que sin esos dineros de las luchas cívicas no habría la posibilidad de una transformación. Sí, señor. Sí, entonces creo que es hora el comité ha sido el producto de la lucha de sus hombres. Así es. No es el comité el que genera esto. Así es. Sino que el comité tiene sus altas y sus bajas en función de la lucha de sus propios hombres. O sea, las luchas cívicas le han dado el valor moral. Exactamente. Pero creo que para mí la CAINCO debería festejar las luchas cívicas y no... Sí. O sea, lo mismo, yo hubiera esperado del comité algo también referido a las luchas cívicas, pero bueno. Bueno, yo extrañé, y no hay necesidad de conversar sobre ello, ir a la casa de Melchor Pinto y no encontrar historia de Melchor Pinto. Sí, es una pena. En su casa, ¿no? Yo extrañé porque yo tuve el gusto de conocer al doctor Pinto, de haber conversado con él, de haberlo visitado el año 1967, cuando mi padre era senador, 66. O sea, fuimos a conocerlo al doctor Pinto. Era a conocerlo. Además, usted va a leer, Pinto es un hombre tan claro en sus exposiciones, claro, sí, uno señor. lee sus cartas, lee sus manifiestos, no queda un detalle fuera, ¿no? Sí. Creo que eso es muy importante. La figura de Pinto es una figura central para el siglo XX cruceño, una figura central, ¿no? Que no... Y las luchas cívicas son un poquito... Sin las luchas cívicas, sí. Carlos, hoy no sé qué seríamos, probablemente seríamos otro departamento más dentro de este país. Sin las luchas cívicas, ni siquiera el sector empresarial hubiera tenido las obras públicas, todo lo que significó ese cambio rotundo del departamento. Porque incluso, Carlos, hasta la creación de esa amplia clase media profesional que se da en Santa Cruz también es producto de todo esto. Sí, señor. Entonces, las luchas cívicas van a transformar para siempre en lo económico, en lo social, en lo político. Y a partir de que esto se convierte en un centro importante, vamos a empezar también después en los 80 con la lucha por la descentralización, la lucha para convertirnos ya no en una economía agroindustrial, sino agroindustrial exportadora, una necesidad de participación política, incluso la lucha por la autonomía departamental, pues es justamente para consolidar todo ese proceso, ¿no? Claro, es un continuo. Porque usted, ¿cómo hace sin autonomía departamental? No puede seguir desarrollando. El departamento ya estaba muy cortado en el marco estatal de el centralismo absoluto. Hoy no es que tengamos autonomía, pero de cualquier manera es un marco distinto. Estamos comenzando con este ciclo de entrevistas ya para las redes sociales. Ya es un cambio que estamos queriendo hacer, porque la gente tiene que saber, los que nos ven de afuera y los que conocen tienen que recordarlo, y los que nos ven de afuera tienen que saber que hasta el año 1950 la ciudad tenía 50.000 habitantes y hoy día tiene 42.000. 42.000. Hoy día tiene 2 millones, ¿no? 1.800.000 por censo, digamos 2 millones. Y este boom no es tan casual. Así es. Por eso es necesario que las instituciones pues recuerden esta fecha. Sí. Porque estos 2 años son centrales. Sin el pago de la regalía, no sé en qué situación, no estaríamos en la situación que estamos, eso se lo garantizo. Se lo garantizo porque no hubiéramos tenido los dineros para llevar a cabo nuestros proyectos de desarrollo. No tendríamos los dineros públicos para las obras públicas, porque
Yo escuchaba a la gente que decía, ay, las regalías son el opio de Santa Cruz. Nunca supe a qué se referían con esa frase, pero varios economistas dicen eso. Entonces, pero yo me pregunto, sin las obras públicas, este departamento las regalías se invirtieron en Progreso. Se invirtieron porque sabíamos. Porque como sabíamos le digo, qué hacer. 1.500 millones en el fondo indígena, que nadie sabe dónde está, porque no vemos mejora en la situación de vida de los indígenas. Aquí 500 millones que transformaron para siempre. Sí. O sea, y no transformaron solo, no es que crearon a los ricos cruceños, no. Todos se beneficiaron: luz, agua, pavimento, escuela, modernización. Recién el año 66. Pero modernización, carretera, electricidad 24 horas, ¿qué año? No, ya esos detalles, Carlos, no sé. Sí, pero son después Claro que sí. Después del 66. Claro que sí. Con la llegada de la CRE. La CRE es del 66, ¿no? Sí. La CRE se crea en el 66. Ajá. Entonces sin electrificación pues no hay modernización, Carlos. No hay proceso de industrialización. Hoy tenemos un departamento con más del 90% de electrificación. 97%. Y a mí mis alumnos de Oruro dicen, acá hay agua todo el día, aquí hay luz todo el día. Ellos vienen de ciudades capitales donde no hay esas comodidades. La gente de Cochabamba dice, ustedes en Santa Cruz tienen agua todo el día, abren la ducha y se bañan cuando quieran. En otros departamentos de Bolivia no es así. Y esa situación privilegiada que tenemos, se la tenemos que agradecer a estos hombres que lucharon para que fuera posible. Seguro. Le agradezco, Paula. No, gracias a usted, Carlito. Vamos.